Literatura. España, Estados Unidos, Francia, eh, también Gran Bretaña, Alemania, pensamiento británico, germano y bueno, historia, pues, un historiador que fue judío, que fue de la época del siglo I y que dejó huella. Todos los escritores, incluso voy a nombrar a dos escritoras importantísimas de la era contemporánea, dejaron huella y son de los más importantes de los últimos 2 siglos y su importancia continúa en la actualidad. Antonio Martínez Sarrión fue poeta, ensayista y traductor español, miembro de la generación del 68, fue uno de los renovadores de la literatura española, perteneció al grupo de los novísimos, figura representativa de la poesía española contemporánea. La obra de Martínez Sarrión, Una juventud de 1997. Hablar de Martínez Sarrión es hablar de uno de los escritores más importantes de la era contemporánea y actual. Su huella es de lo más destacado. El problema que pasa es que en nuestro país, en España, siempre se olvida el arte en general, ya sea en el mundo literario o en otras facetas. Muchos de ellos dejaron huella, él sobre todo, en la poesía española de la era contemporánea. Michael Oakeshott fue filósofo británico. El filósofo británico se interesó por la filosofía política, la filosofía de la historia, de la educación, de la religión y de la estética, considerado como uno de los intelectuales conservadores más significativos del siglo XX. La obra Racionalismo en política y otros ensayos de 1962. Para él, en torno a su pensamiento, ser conservador consiste en preferir lo familiar a lo desconocido, lo contrastado a lo no probado, lo cercano a lo distante, lo suficiente a lo superabundante, lo conveniente a lo perfecto, la felicidad presente a la dicha utópica. Según la filosofía de Oakeshott, pensamiento en torno al ámbito conservador es, al final, bueno, pues, todo lo que se conoce frente a lo desconocido. Eso sería el pensamiento del propio filósofo británico. Jerome David Salinger fue escritor estadounidense conocido principalmente por su obra El guardián entre el centeno de 1951, que se convirtió en un clásico de la literatura moderna estadounidense. Con la obra El guardián entre el centeno tuvo gran fama el propio escritor Salinger, que dejó además huella en toda la cultura estadounidense, anglosajona, europea y en menor medida en el ámbito español, como sucede siempre. Denise Williams fue dramaturgo, poeta y novelista estadounidense. La obra El zoo teatral de 1944 también dejó huella en el siglo pasado en todo el ámbito anglosajón, estadounidense y occidental, y muy poco conocido en España. Otro escritor importante fue Harold Hart Crane, que fue poeta estadounidense, considerado uno de los grandes precursores de la poesía moderna en lengua inglesa por su intensidad visionaria y a la vez épica. La obra Edificios Blancos de 1926 también dejó huella, desgraciadamente murió muy joven, pero su huella es importante en el ámbito occidental. Carson McCullers fue novelista, poeta, dramaturga, ensayista y cuentista estadounidense, una de las escritoras más importantes del siglo XX, anglosajón y estadounidense. Desgraciadamente, como sucede en el mundo occidental, quedan muchas escritoras, pero no solo en el mundo literario, sino en otros ámbitos, muy olvidadas por la cultura occidental solo. Es un problema que hay en Occidente. La obra de Carson McCullers, El corazón es un cazador solitario de 1940. Ella dejó huella en todo el siglo XX occidental. La literatura gala es muy importante en la era contemporánea. Roger Martin Dugard fue novelista francés, obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1967. La obra es Devenir de 1908. Paul Morand fue novelista, dramaturgo, poeta y diplomático francés, considerado un temprano modernista. Fue miembro de la Academia Francesa. La obra es Noticias de una vida de 1965. Valéry Larbaud fue escritor, poeta, ensayista, crítico literario y traductor francés y utilizó varios seudónimos como A.O. Barnabut, L. Hayossi, X.M. Chourmier
de Hamlet también, y la obra de Larvaux, Femina Márquez, de 1911. Son tres escritores importantes en la literatura francesa. Carson McCullers fue escritora estadounidense importante en la cultura anglosajona en todo el mundo occidental. Colette es muy importante en la escritura francesa y en el ámbito europeo occidental. Es verdad que tanto Carson McCullers como Colette son totalmente desconocidas en nuestro país y dejaron huella en el mundo femenino literario. Colette fue novelista, guionista, libretista, artista de revista, cabaret y periodista francesa. Adquirió celebridad internacional por su obra Gigi de 1945, que fue llevada al cine por Vicente Minelli en 1958, que es el que se encuentra también en la diapositiva. El director estadounidense Minelli. Hablar de Colette es hablar de una de las escritoras más importantes en el mundo galo, pero no solo en Francia, se extendió por todo el ámbito europeo. Es verdad que no llegó de la misma manera. Riccardo Bacchelli fue poeta, narrador, ensayista y dramaturgo italiano con la obra La Tú lo sabe todo de 1923, muy importante en el ámbito mediterráneo europeo. Es verdad que en el ámbito de España no es tan conocido, pero su huella es importantísima tanto en el sur de Europa como en todo el ámbito occidental. La literatura suiza dejó huella en el ámbito europeo. Max Frisch fue novelista, dramaturgo y arquitecto suizo, considerado uno de los máximos representantes de la literatura en alemán posterior a la Segunda Guerra Mundial. La obra Homo Faber de 1957. Mm, Fritz es uno de los escritores más destacados y conocidos en Europa, en España no tanto. Dejó huella en la literatura y en la cultura suiza. La historia es importante, además, como yo soy historiador, Flavio Josefo fue uno de los historiadores más importantes de la era antigua, además de que fue judío. La obra de Josefo, La guerra de los judíos, antigüedades judaicas y contra Apia, uno de los historiadores más importantes del comienzo de la civilización occidental y bueno, destacó como historiador. Charles Kors fue filósofo, político, jurista y profesor universitario alemán, luego nacionalizado estadounidense, junto a George Lucas, Ernst Bloch y Antonio Gramsci, fue un importante renovador de la filosofía y la teoría marxista en la primera mitad del siglo XX. La obra de Kors, Marxismo y Filosofía, de 1923. Hablar de Kors es hablar de la herencia marxista, junto con Gramsci, junto con Bloch, junto con Lucas, que dejaron huella en el pensamiento marxista del siglo XX. Ernst Bloch fue filósofo alemán de ascendencia judía. La obra es Derecho Natural y Dignidad Humana de 1961. Los dos dejaron huella en el pensamiento marxista alemán y no solo en Alemania y en la cultura germana, sino en todo el ámbito occidental y muy poco conocidos porque ese pensamiento no llegó a España. La literatura germana es muy importante y conocida a nivel occidental. Leon Feuchtwanger fue novelista alemán, escribió bajo el seudónimo J. L. Witschek. La obra es Sus el judío de 1925. Georg Kaiser fue dramaturgo caracterizado por su vanguardismo y su crítica social. La obra Los burgueses de Calais de 1917. Dejaron huella en la literatura germana, en la cultura, en todo el ámbito occidental. Muy pocos son conocidos, los dos escritores además, en el ámbito español. Desgraciadamente en España el pensamiento, la historia, todo el ámbito, incluso pues hablar por ejemplo de historia, filosofía, literatura o incluso el arte, o otros conceptos como la psicología o la psiquiatría, que son además conceptos muy importantes de las ciencias sociales, en nuestro país están totalmente olvidados. En otros países europeos o en el ámbito de América, por ejemplo Estados Unidos, mm, allí todavía tienen gran interés por las ciencias sociales. No sé lo que pasa en nuestro país, que las ciencias sociales no son tan importantes. Y lo digo yo siendo historiador. Grandes escritores, escritoras, pensadores y pensadoras, bueno,
del ámbito incluso de la filosofía, la psicología, la sociología, la psiquiatría, que han dejado huella en España y que no se le da la importancia aquí en nuestro país como en otros países europeos o en el otro lado del charco, es decir, más allá del Atlántico, hablando del continente americano. Desgraciadamente es así en España. Muchos de los pensadores han sido críticos y yo creo que al final, bueno, críticos los pensadores y los escritores y los artistas, y bueno, en el mundo también de la música. Pero cuando se hace una crítica, ahí es cuando pues, se ven pues, grandes problemas, sobre todo en España. Porque, por ejemplo, tú ves o escuchas a otros artistas, pensadores en otros ámbitos y los gobiernos de otros países europeos, o Estados Unidos o Canadá, o incluso del mundo occidental, incorporando a Australia y a Nueva Zelanda, son totalmente distintos. Pero bueno, poco a poco esperemos que España y su cultura vaya hacia un camino más o menos acorde a lo que es el mundo europeo. John Osborne fue dramaturgo, guionista, actor y crítico del establishment británico. El abrumador éxito de su obra Look Back in Anger, que es Mirando hacia atrás con ira de 1956, transformó el teatro británico. En una vida productiva de más de 40 años exploró muchos temas y géneros, escribiendo para el teatro, el cine y la televisión. Osborne dejó huella al final en diversos ámbitos, en la tele, en el cine, en el teatro, es decir, unió bueno, varios mundos, el arte, el cine, el teatro, la televisión y, bueno, la literatura, hay que decirlo. Pues dentro de que fue uno de los dramaturgos más importantes del siglo XX, anglosajón y occidental, y totalmente desconocido en España. Con ello finalizo comentar que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con el mundo de la literatura, en su mayoría, o la historia, o el pensamiento, es decir, la filosofía occidental, darle a like, suscribiros y comentar. Y lo repito de nuevo, soy historiador, finalizo y os mando saludos. Adiós.